Continuando con la segunda cuestión, ¿sí? ¿Qué hace el docente después de preguntar? ¿Y cuándo preguntan los alumnos? ¿Sí? Preguntar es una actividad que hacemos con naturalidad en nuestra vida cotidiana. Pero la tarea de formular preguntas adecuadas en un contexto didáctico requiere reflexión, planificación, acción y evaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los docentes después de recibir una pregunta? En su mayoría, ¿sí? No guardan silencio ante una pregunta de los alumnos, sino que enseguida la responden y a veces responden incluso sin terminar de oír y sin tratar de entender la lógica que guía al alumno, su interés, su preocupación. Entonces, ¿qué hace el docente después de preguntar? ¿Sí? El docente, ¿sí?, cuando formula preguntas a sus alumnos, no tiene la capacidad de espera para que estos alumnos puedan pensar en la respuesta. Esos silencios son pocos tolerados y rápidamente son llenados con las respuestas de los docentes o con palabras de los alumnos que no han tomado su tiempo para pensar en la respuesta. Este apuro deja afuera a los alumnos que por tener otro estilo de aprendizaje, otro ritmo, pero no necesariamente menos conocimientos o posibilidades de reflexión, no responden. Para que un verdadero diálogo sea posible, es preciso ser capaz de esperar, ya que nadie estaría dispuesto a dialogar si no está abierto a escuchar a los otros con simpatía e interés suficientes para comprender en forma debida el significado de la posición del otro. Pero también se debe de estar preparado para modificar el propio punto de vista si hay buenas razones para hacerlo, ¿sí? Para que esto ocurra, es indispensable un espíritu de buena voluntad. Las preguntas pueden clasificarse según el grado de libertad y variedad de respuestas que permiten. Preguntas de aplicación del pensamiento convergente. Acá se dirigen a una única respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son los planetas que conforman nuestro sistema solar? ¿Sí? También tenemos las preguntas de aplicación del pensamiento divergente, ¿sí? Acá buscan una variedad de respuestas, ¿sí? Por ejemplo, según tu criterio, ¿cuáles son las causas que originaron este problema? De acuerdo a estas preguntas se recurre, ¿sí?, a una clasificación, ¿sí?, de las preguntas cerradas, ¿sí?, que son útiles para verificar un acuerdo, ¿sí?, y de las preguntas abiertas, que son las que contribuyen a que los alumnos aprendan a pensar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ejemplos de preguntas abiertas. Primero, ¿cuál es el sentido que le encontrarás a este asunto, tema, idea? ¿Qué preguntas se te ocurren sobre este tema? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué entendiste de la pregunta? ¿Qué pautas o patrones encontraste? Si tuvieras que explicarle a, ¿qué le dirías? Decí con tus propias palabras. ¿Qué entendiste? Bien, y una forma de evitar la reacción automática ante la pregunta de un alumno, ¿sí?, es el uso del parafraseo. Parafrasear es decir lo mismo con otras palabras
o repetir los mismos vocablos que utilizó el alumno, pero usando parte de su frase convertida en una nueva pregunta, en una inferencia o en una interpretación de sus sentimientos. Bien, ahora pasamos a la tercera cuestión. ¿Qué hace el docente cuando los alumnos no preguntan o cuando responden con un conocimiento ritual? B. ¿Cómo puede estimular la capacidad de formular preguntas? Bien. Primero, ¿sí?, les invitamos a ponerse en la perspectiva de los alumnos. ¿Cómo interpretan nuestras preguntas? ¿Les resulta claras? ¿Comprenden qué se espera de ellos? ¿Sí? Muchas veces se ha observado que los alumnos aprenden formatos de respuestas a partir de pistas que el docente ofrece, entre ellas repetir la frase del alumno y relacionarla con el tema que desea seguir enseñando, ¿sí? Asentir con la cabeza, seguir buscando la respuesta correcta, etc. Entonces nos encontramos acá ante respuestas rituales, ¿sí?, que se dan sin cuestionar los saberes previos. Este tipo de conocimiento, ¿sí?, no es transferible, ya que es superficial y solo le sirve a los alumnos para cumplir con las tareas educativas requeridas por los docentes, ¿sí? Ahora, respondiendo a la otra pregunta, ¿cómo se puede estimular la capacidad de formular preguntas? ¿Sí? Y es necesario, ¿sí?, enseñar a nuestros alumnos a formular preguntas de un mayor nivel de profundidad a través de diferentes recursos, ¿sí? Primero, demostrándoles cómo organizar la información. Segundo, estimulando a los alumnos a formular sus propias preguntas, ¿sí? Y tercero, enseñándoles que existen distintos tipos de preguntas. Muchas gracias por su atención.